Y estamos aquí en el Museo Quinquela Martín del barrio de La Boca o de la República Independiente de La Boca, este tan tradicional y turístico barrio porteño, muy lindo de verdad, y hoy con la inauguración de una muestra muy especial realmente, porque se rescató prácticamente del olvido a un artista casi secreto, podríamos decir, para los porteños y para los argentinos en general. Primero, Mónica Navarro, que fue un poco la promotora de esta muestra, y luego dialogaremos con Charo Gimeno, que es la nieta de este gran artista Martín Gimeno. Mónica. Bueno, buenos días y gracias por este espacio, ABC siempre acompañándonos. La verdad que yo estoy muy emocionada, muy contenta. Realmente es un hallazgo. El Museo Benito Quinquela Martín nos abrió las puertas, su director Víctor Fernández, es un espectáculo. Y bueno, la verdad que nos sentimos orgullosos porque esto es más de lo que esperábamos. Es algo que yo, trabajando en el Grupo Servicios Marítimos, quien patrocinó de alguna manera desde la responsabilidad social empresaria, que este evento también sea posible con estas características. Bueno, llegar a este lugar y que podamos compartir similitudes con el artista en la casa de Quinquela Martín. Claro, porque además lo particular es esto, digamos la unión que hay, ¿no? La identidad entre la obra de este gran artista y un poco el trabajo de Servicios Marítimos, ¿no? La verdad, sí, y yo, Charo, la verdad, estoy feliz porque nosotros somos el Grupo Servicios Marítimos se dedica a eso. Somos marinos mercantes que realizamos diferentes actividades relacionadas en el ámbito marítimo. Amamos este ambiente, es un ambiente que no es muy conocido en público, en general en la sociedad prácticamente no se conoce, solamente se habla del comercio exterior, y la verdad que yo particularmente soy capitana, Miguel Doñate, dueño del grupo, uno de los dueños es capitán, nos conocemos muchos de la manera mercante, y que se nos represente de alguna forma cómo trabajamos en el agua, que un artista tenga la sensibilidad de mostrar nuestro trabajo, porque no deja de ser eso, nos alegra muchísimo y nos recrea y nos muestra a nuestro espíritu de trabajo y de sueños en el arte, donde lo podemos compartir con otras personas. Contanos cómo fue exactamente que te topaste con esta obra, que descubriste esta obra, porque lo contaste en la presentación y fue realmente algo muy curioso. Sí, la verdad que bueno, es esto. Yo soy CEO del Grupo Servicios Marítimos, así que Miguel me da toda su confianza, le puedo revisar algunos cajones en particular que otros no, y dentro de sus cajones Miguel Doñate es un amante del arte, tenía muchas láminas, acuarelas, que yo las veía que no estaban como expuestas ni enmarcadas, y yo preguntaba, ¿por qué tiene esto acá? Eran varias. Resulta que eran un regalo de Charo, y tiempo más adelante, Charo nos va a explicar con un poquito más de detalle, fallece un familiar y encuentran en su casa muchas más obras, como más de 2000 obras, ¿no es cierto? Más o menos cuadernos y todo. Y cuando yo termino de recibir eso en la oficina y ver algunas cosas que trae el capitán Doña, te digo, no, Miguel, basta. No podés no hacer algo con esto. La sociedad merece que este hombre muestre lo que tuvo en sus manos, la habilidad, porque además si lo ves, es un artista que llegó acá a Argentina con sueños, se buscó un trabajo y en lo que pudo se dedicó a pintar y a mostrar la realidad de un país. Entonces, nosotros tenemos que compartir eso con nuestra sociedad. Me parecía un pecado no poder disfrutarlo, no poder acompañarlo, y por suerte coincidía con el pensamiento y el deseo de su familia. Miguel también quería, y su prima, ni te cuento. Así que bueno, nada, es un orgullo, así que estamos muy agradecidos de este momento. Charo, y justamente como decía Mónica, él retrataba no solamente el trabajo en el mar, en el río, sino también personajes, paisajes y escenas de la vida cotidiana, pero sobre todo que tenía que ver con la vida proletaria, con el trabajo, con esa gente, esos inmigrantes justamente que llegaban soñando un futuro mucho mejor, ¿no? Y la primera etapa, sobre todo en la primera etapa, él llegó aquí en el año... Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Sí, de la primera mitad del siglo XX, él llegó aquí en enero de 1911. Habría que ver si siempre guardó la postal del barco en el que llegó, que tomó en el puerto de Burdeos para llegar hasta aquí, y habría que ver, hipótesis mía por supuesto, si este amor entrañable por La Boca no tiene que ver con este río, con estos barcos que de alguna manera le acercaban la patria lejana, que en realidad dejó abruptamente porque lo convocaron para el servicio y lo mandaban a pelear en Melilla. Él era un pacifista, entonces se negaba a eso, y con ayuda de su familia
se vino para aquí, cosa que su papá, Francisco Gimeno, un artista catalán que cobró notoriedad después de muerto como uno de los grandes pintores del siglo XIX, se resistía a que viniera a Argentina. Él quería que fuera a París, porque en París pensaba que iba a tener otro tipo de carrera. Él, que a su vez, en su momento, cuando salió de Tarragona, no quiso ir a París y fue a Madrid a estudiar con Carlos de Haes paisajismo. Entonces, bueno, fue aprendiz también de Gaudí en Barcelona, ¿no? Estuvo en los trabajos de la Sagrada Familia. Claro, él se formó como escultor en Barcelona. Vivió un tiempo en Barcelona. Claro, a los 14 años en realidad a él lo crió porque mis bisabuelos tenían una vida muy bohemia. Entonces lo criaron sus abuelos en Torroella de Montgrí y en el año, cuando tenía 14 años, lo mandan llamar a Madrid porque, el padre quería seguir formándolo, lo veía enormemente dotado y quería seguir formándolo, razón por la cual, por un lado, empezó a formarse como escultor y su papá lo llevaba al Círculo Obrero de Barcelona, donde Francisco Gimeno daba clases de dibujo y pintura. Ahora, Charo, te pregunto, porque fue prácticamente contemporáneo justamente a Quinquela Martín, ¿no? ¿Llegaron a trabajar juntos? ¿Llegaron a conocerse? No lo sé. Esta pregunta también porque ambos mueren en los años 70. Claro. Esta pregunta también me la hizo Víctor Fernández, me la hizo Sabrina Díaz Potenza, la curadora. No sabría respondértelo, ¿viste? Viví con él. Digo esto para los que no saben, que no lo conocen a Gimeno. Gimeno trabajó mucho en los barrios más humildes de Buenos Aires, sobre todo La Boca y Barracas, ¿no? Pero también he visto que hay bosquejos también de otras zonas, Constitución, Retiro, Recoleta, todos los barrios. Sí, pero fundamentalmente amaba los barrios del sur. Claro. La Boca, Barracas, Parque Patricios, Flores Sur, sí podía hacer algunas excursiones a otros lugares. De hecho... Porque era donde estaba quizás la clase trabajadora, ¿no? Y él creo que tenía una filosofía de vida en que era indisoluble el concepto del arte con el trabajo. Bueno, siempre se consideró un aprendiz, siempre se consideró un trabajador, siempre me decía que, el arte era trabajo, era un duro y gozoso trabajo. Esas siempre fueron sus palabras, y se sintió un aprendiz y siguió trabajando hasta el último día de su vida. Seguramente cuando llegó a comienzos del siglo XX, el mundo proletario fue el mundo en el que se desenvolvió, aunque él trabajaba dibujando para los diarios, el Telégrafo, La República, La Unión y otros más. Charo, como se suele decir, el ojo del espectador, ¿no? Es el que completa la obra de alguna manera, siempre. ¿Cómo lo invitamos a que venga aquí al Museo Quinquela Martín, a esta muestra de acuarelas, dibujos, apuntes que hay, que tiene un valor histórico y artístico impresionante? ¿Cómo lo enganchamos? ¿Con qué se va a encontrar y cómo va a completar, digamos, esa obra? ¿Cómo la venderías esa obra? Es un registro artístico y documental de alto valor. Los que conozcan el Buenos Aires que fue, se van a encontrar con imágenes de su pasado. Con arquitecturas que ya no están, tal vez. Arquitecturas que ya no están, personajes que ya no están. Porque, por ejemplo, él acá en La Boca, en la Placita Solís, retrató a cuánto personaje había, entre ellos un ex marinero francés, René Boudin, al que llamaba uno de los atorrantes que circulaban por la ciudad, ¿no? Atorrantes porque vagaban sin rumbo. Y se va a encontrar con imágenes de un pasado que no es, con las ferias de los barrios del sur,
con los trabajadores. Claro, la pintura de las primeras épocas es proletaria, enormemente proletaria. Son los inmigrantes que venían a trabajar con mucha alegría, como decía Mónica, ¿no? Que eso a veces se ha perdido. Con mucha alegría y con mucho esfuerzo. Son imágenes que tienen mucho negro, mucho negro. Miguel, en un momento en que yo le llevé muchos cuadros, se los mostró por un lado a Carlos Alonso, sí, y a otros artistas plásticos, sí, que frecuentaban las oficinas. Y uno de ellos, recuerdo, que le comentó que le impactaba, porque en general los pintores no se aventuran con el uso del negro. Le impactaba la forma en que él lo utilizaba y lo dominaba. Y resulta que, investigando un poco, cuando él estaba en Barcelona, siendo ya un poco más grande, volvió a Girona y ahí formó parte de un grupo que se llamaban a sí mismos Los Negros, que de alguna manera retomaban ciertas líneas de la pintura de Nonel. A lo mejor hay otras razones para el uso de los negros, pero en un intento precario de investigación y muy por encima, ese es el material que va apareciendo, ¿no? Fue un trabajador incansable. Sí, totalmente. Además, las imágenes son realmente son fuertes, imágenes conmovedoras. Realmente, como decía, el programa y la prensa lo calificaba, la prensa de esa época, sus obras son como poemas, digamos, de imágenes conmovedoras, poemas increíbles realmente. Bueno, Mónica, qué bueno que las empresas también privadas apoyen estos movimientos, estas movidas culturales, ¿no? Así que, bueno, eso es un agradecimiento. Sí, la verdad que desde el lugar que me toca ocupar, siempre trato de tener algo que tenga que ver con nuestra sociedad. La verdad que todos debemos ser responsables de enriquecerla y en consecuencia ser quienes somos, ¿no? Y bueno, espero que esta muestra no va a quedar acá, muy probablemente recorra algunos lugares, especialmente algunas embajadas que fueron invitadas. Ya la Embajada de Taiwán, amigo de ustedes también, nos dejó para que le escribamos. Paraguay seguro va a visitar, y bueno, otros que ya nos estuvieron preguntando qué hacer. Y por supuesto vamos a iniciar un concurso que el museo se va a ocupar de las bases y condiciones que les daremos a conocer para que participen todos los que quieran. Buenísimo, hasta el 28 de mayo, entonces aquí en el Museo Benito Quinquela Martín, Avenida Pedro de Mendoza al 1800, de la República Independiente de La Boca, muy bien. Así que bueno, muchas gracias a ambas, felicitaciones, mucha suerte, que venga mucha gente. Los espero.